Ha traído una compañera de trabajo también, que también está buscando de Dios. Amén, hermano. ¡Gloria a Dios! El que viene aquí tiene que pasar. Gloria a Dios. Bueno, paz en Cristo, hermanos. Amén. Un día más que me da de Amén. estar aquí con ustedes. Dios la bendiga, bienvenida. Y podemos quedarnos y al tener una compañerita, una vecina que también gusta mucho la palabra de Dios y Gloria a pues, Dios. muy bien. Y me da mucho gusto saludarlos. Amén, amén. Dios te bendiga. Dios la bendiga. ¿Qué dicen para ahí, hermano? Señor la bendiga, la guarde. Dios la bendiga, Dios la guarde. Está viviendo. Hermana, hermana, ¿se va a seguir viniendo? Claro que ¿En serio? los miércoles voy a estar aquí los miércoles. Pero pues, si no, Gloria a Dios. el Señor se lo va a demandar. Gloria a Dios. Hermano David Rojas, Dios lo bendiga. Dios bendiga a nuestra hermana Josefina también. Dios bendiga a nuestra hermana Guadalupe. Amén, amén. Que Dios le dé la fuerza a nuestra hermana Brenda, que desea para ella también. Dios lo bendiga, hermano Israel, mi compañía, Anita, Danielito, Ian y cada uno de ustedes. Gracias le damos a Dios porque nos permitió ir y venir. Y yo le doy gracias a Dios porque pues puedo ver la mano de Dios en cada momento, cada instante. He estado viviendo cosas que no había vivido, que no había experimentado, y pues Dios me ha ido sacando adelante. Yo les decía, el año 2015 para mí se ha tornado muy difícil y apenas estamos en mayo, 7 meses todavía. Quién sabe qué pase en 7 meses. Y si he pasado por cosas que jamás en mi vida había experimentado y pues Dios tenga misericordia de mí. Le doy gracias a Dios, hermano, lo voy a contar, no quería contarle, pero iba en la carretera, llevo como unos 120 kilómetros, iba viendo fijamente y de repente se me va la cabeza así. Iba dormido, con los ojos abiertos, y gracias a Dios nadie se dio cuenta. Mi esposa pues cuando debe hablar no habla, y Ángel pues como todos los jóvenes embobado con el celular ahí en sus... Y digo, no, y pues gracias a Dios, hermano, fue un segundo, sí, un instante. Con eso tuve, y yo le doy gracias a Dios, le agradezco a Dios, hermano, que Dios me haya librado, no solamente a mí, mi esposa y mi hijo, y estoy agradecido con Dios, hermano. Sí, estoy agradecido con Dios porque le digo, he estado experimentando cosas nuevas para mí, que a lo mejor era necesario experimentarlas, y las estoy pasando, y son muy difíciles. Para mí son muy difíciles. Yo no lo sabía, yo había probado de todo, pero cosas que estoy experimentando se me hacen muy difíciles, muy duras, y Dios nos guarde, hermano. Leemos Hebreos capítulo 12. De Hebreos 12:1 de Hebreos. Verso 1
Y verso 2, Dios bendiga también a la compañerita de trabajo, mi hermana Belia. Ella también está buscando de Dios y decía la hermana Belia, ella también desea ser bautizada. Capítulo 12, verso 1 y verso 2, en el nombre del Señor Jesús. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Tome su asiento. Hemos considerado en diferentes ocasiones, de muchas formas, en muchas maneras, el capítulo 11 del apóstol Pablo a los hebreos. Es un capítulo precioso que no me canso de considerar, de pensar, de cómo los grandes hombres de Dios, digo grandes hombres de Dios porque para estar en el camino se necesita ser grande en el sentido espiritual, se necesita valor, se necesita tener anhelo, se necesita experimentar el amor de Dios, y no solamente experimentar el amor, sino compartir de ese amor maravilloso hacia sus semejantes, compartir ese amor maravilloso hacia las personas que lo rodean, y antes de compartir, amarse, como dice el Señor a través de su palabra. Amarás a tu prójimo, pero antes ámate, quiérete. Si no te quieres tú, no estás en la posibilidad o capacidad de amar a tu semejante. Dios, tú y tu prójimo. Entonces, el escritor a los Hebreos capítulo 11 habla de la fe. Nos habla, dice, es pues la fe. Al principio del capítulo dice: la certeza de las cosas que se esperan es la demostración de las cosas que no se ven. Demostración de las cosas que no se ven. Diariamente nosotros tratamos con cosas que no vemos, sin embargo existen. Una de ellas, por ejemplo, es el aire que respiramos. ¿Usted ve el aire? No. Pero usted puede sentir el aire. Y usted sabe que el aire está ahí, y que ahí no solamente está el aire, sino que ahí Dios está proveyendo el oxígeno necesario para nuestro organismo. Cosas que no vemos, pero que sin embargo existen. Las palabras, ¿usted las ve las palabras? No se ven las palabras, pero usted las puede escuchar. Usted se da cuenta de que existen las palabras. Usted puede ver los pensamientos, tampoco los puede ver, pero ahí están alojados en nuestra mente. Y muchas cosas con las cuales tratamos nosotros diariamente, que no las vemos, pero sabemos a ciencia cierta, sin lugar a dudas, que existen. Gloria a Dios, aleluya. El escritor habla acerca de la fe, habla acerca de los hombres de la antigüedad, habla de Noé, habla de Abraham, habla desde Abel, habla de Moisés. Moisés fue un gran hombre de Dios, un líder, pudiéramos decir el más grande líder que ha existido en todo el género humano, un líder capaz de liderar con 1,000,000 de personas. Considerado como el hombre más manso de la tierra, con pruebas, con luchas, con deficiencias, con carencias, con tantas cosas. Inclusive Moisés es descrito por él mismo en el relato bíblico como un hombre tartamudo, un hombre que no tenía la capacidad para hablar. Sin embargo, este hombre es considerado el hombre más manso de la tierra, el hombre más humilde, el hombre más capaz, y este hombre se sostiene como viendo al invisible. ¿Y quién es el invisible? Dios. Dice la palabra del Señor: Dios es espíritu, y el espíritu no se ve. Dios en su esencia espiritual es imposible. A Dios, dice el escritor, a Dios nadie le dio
Jamás. Entonces, Moisés se sostiene como viendo al invisible. ¿Qué fue lo que vino contra Moisés? Vino persecución, vinieron carencias, vinieron muchas cosas. Él, después de estar viviendo en el palacio del faraón, tiene que salir del palacio, tiene que agarrar camino del desierto y tiene que huir hacia otra tierra que no era la tierra donde él había sido criado. ¿Por qué se fue Moisés? Porque sintió el llamamiento de Dios. Dios lo estaba llamando para una gran misión. Él iba a ser el libertador del pueblo de Israel de la cautividad donde se encontraba en la tierra de Egipto. Y vienen a él muchas pruebas. Y en todas esas pruebas, en todas las adversidades, en su trato diario con el pueblo de Israel, él se sostiene, él logra permanecer en pie, dice, como viendo al invisible. Habla la Biblia de Abraham, habla la Biblia de aquella mujer ramera de Rahab, habla de muchos hombres y mujeres de Dios que se sostuvieron por la fe. Habla de hombres, dice, unos fueron apedreados, otros fueron aserrados, otros tentados, otros muertos a cuchillo. Dice, anduvieron de acá para allá, pobres, angustiados, maltratados, cubiertos de pieles de ovejas, de los cuales, dice, el mundo no era digno. Y todos estos, dice, aprobados por testimonio de la fe, dice, no recibieron la promesa. Entonces, hermano, habla de muchos hombres que se sostuvieron por la fe en Dios. Por la fe en Dios. Concluyendo el relato, el capítulo 11, hablando todo el capítulo de hombres y mujeres que permanecen fieles en su servicio a Dios por la fe. El verso primero del capítulo 12 es una continuación del 11. Dice, por tanto, dice, nosotros, dice el escritor bíblico, nosotros ya lo podemos aplicar a usted, a mí, a los que nos preciamos de ir corriendo la carrera cristiana. Dice, por tanto, nosotros, teniendo, dice, en derredor nuestro una tan grande nube de testigos. Esa grande nube de testigos no son los ángeles, no son los hermanos de la congregación, no. Esa grande nube de testigos son las personas que describe el capítulo 11, las personas que han testificado con su vida que Dios es real, porque Dios los ha sostenido. Amén. Gloria a Dios. Esa grande nube de testigos es Abel, es Noé, es Abraham, es Isaac, es Jacob, son los profetas, son los patriarcas, son todos los hombres de la antigüedad, son las mujeres que lucharon también por un ideal, son todos los hermanos que han partido pero que se han ido siendo fieles a la causa justa de nuestro Señor Jesús. Teniendo, dice, esa tan grande nube de testigos, teniendo un gran número de creyentes, de profetas, de personas que han sido sostenidos por la fe en Jesús, a nosotros, a usted y a mí, dice el escritor bíblico, corramos, dice, teniendo nosotros también en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dice, primera cosa, despojémonos de ¿qué? De todo peso y del pecado que nos asedia. De todo peso y del pecado que nos asedia. Y luego dice, y corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Entonces, aquellos hombres
al igual que usted y al igual que un servidor, experimentaron cosas terribles, pudiéramos decir. Por ejemplo, el profeta Elías, en su batalla contra los 450 profetas de Baal y los otros 400 profetas, fueron 850 en total. Él en esa batalla sale triunfador. Los profetas de Baal preparan su holocausto, ponen la leña, hacen el altar, ponen los bueyes y empiezan a danzar y empiezan a clamar desde el amanecer. Llega al atardecer y no hay respuesta. Elías hace lo mismo, hace el altar, pone los bueyes, pone la leña, riega con agua el altar. Las aguas son abundantes, tanto que se derrama el agua y empieza a correr. Y Elías levanta sus ojos, sus manos a los cielos y empieza a clamar. Al momento en que Elías empieza su clamor, fuego desciende del cielo, consume el holocausto, y relata la Biblia que aún las aguas que corrían eran como una especie de combustible que ardía juntamente con el holocausto. ¿Por qué? Porque el fuego había descendido de Dios. Después de que desciende fuego, Elías da la orden de que se prendan a los profetas de Baal y de que se les degollen, dice el relato bíblico, en el arroyo de Sison. Ahí son degollados. Este hombre obtiene una victoria, pudiéramos decir rotunda, total, sobre los profetas de Baal. Después de haber obtenido la victoria, el profeta tiene que enfrentar otras cuestiones que llegan a él. Obtiene la victoria. Esas noticias llegan a los oídos de Jezabel. Jezabel era una mujer hechicera, era una mujer ramera, era una mujer que relata la Biblia que seducía a los hombres con sus encantos, les enseñaba a comer de lo sacrificado a los ídolos y los inducía a la fornicación. Esa mujer era una mujer dominante, una mujer que sabía manejar a los hombres a su antojo. Esa mujer, al darse cuenta de lo que Elías había hecho, le manda un recado y le dice: de aquí a mañana, dice, tú vas a estar igual que ellos, tú vas a morir. Y aquel hombre, en los momentos de debilidad, porque llegan a unos momentos de debilidad, llegan a unos momentos en los cuales, hermano, precisamente se es débil. Mentiría yo al decirle yo no soy débil. No, sí. Por eso la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy, dice, porque en tu debilidad mi potencia se va a perfeccionar. En los momentos de debilidad del profeta Elías no solamente está débil en el sentido espiritual, sino aún en el físico, y en esos momentos llegan a él las palabras de Jezabel. Y aquellas palabras producen temor en Elías, y Elías huye temeroso de las palabras de Jezabel. ¡Qué contraste! Degolla 850 profetas y una mujer viene y lo atemoriza. Fíjese, por eso yo le digo, yo a veces le tengo miedo a las mujeres. No, ten cuidado. Sí, es cierto. A veces me dice mi hermana: hermano, quiero hablar con usted. Digo: ah, Dios mío, ¿cómo me va a ir? Sí, porque son de cuidado las mujeres. Dios las bendiga a las mujeres. Aquella mujer produce un miedo con sus palabras en Elías, y Elías se va. Huye. Yo quiero que usted note el contraste entre este hombre
debilidad ante las palabras de una mujer y fortaleza ante 850 hombres. Este hombre, en esos momentos difíciles, cuando se enfrenta a los profetas, él no dudó ni tantito del poder de Dios. Gloria a Dios. Él no dudó ni una pizca de que al momento de su clamor Dios le iba a responder. Porque Dios responde. Amén. Dios es bueno. Y a veces nosotros pensamos que Dios no nos escucha. Son sentimientos naturales de nosotros como humanos. A veces nos sentimos, pudiéramos decir, entre comillas, olvidados de Dios, que Dios no nos olvida jamás. Pero a veces viene la lucha, viene la prueba, que se torna difícil. Y ahí es cuando tenemos que echar mano de lo que la Escritura dice. Pero en esos momentos, hermano, que a mí me ha sucedido por causa de la lucha, por causa de la prueba, por causa de la aflicción, hermano, uno no recuerda, uno se le olvida, uno se turba, uno a veces no encuentra salida, no encuentra solución, pero ahí está Dios, ahí está el Señor muy presente. Gloria a Dios, aleluya. Estos hombres, como Elías, como Moisés tuvo que enfrentar pues lo que todos hemos, o al menos lo que yo he enfrentado. Moisés se enfrentó, por ejemplo, el dolor de la traición. ¿Quién lo traicionó? Lo traicionó su hermana María. Se puso a murmurar, como decía nuestro hermano. El murmurar de una gente equivale a traición. Está traicionando al hermano, está hablando de él, está diciendo cosas que, y sin embargo está junto al hermano y le sonríe y eso es un Judas cualquiera. Entonces Moisés experimenta la traición, sin embargo Dios lo saca adelante. Pablo, por ejemplo, hace mención también de los falsos hermanos, hace mención de los peligros, hace mención de tantas cosas. Sin embargo, es un hombre que él mismo lo describe en sus cartas: muere viejo y enfermo, pero con la frente en alto. ¿Cómo se sostuvo Moisés, Elías? ¿Cómo se sostuvo el mismo Job en los momentos de aflicción? Me pongo a considerar yo, hermano, el caso de Job. A Job le pasan cosas que a lo mejor a ninguno de los mortales le han pasado. Cosas tremendas. Y este hombre, en medio de la adversidad, en medio de la calamidad, este hombre, en medio de ese sufrimiento terrible que él experimenta por meses, no por días, no por semanas, no, meses de calamidad, dice él, y noches por cuenta me han venido. En ese sufrimiento, con su cuerpo consumido, con su cuerpo, como él lo describe, vestido de costras y de gusanos, con su cuerpo maloliente porque estaba en estado de descomposición, él, en medio de la adversidad, él se acuerda de una cosa. Y quizá el diablo llegaba y se reía, porque el diablo llega y se ríe de uno, ¿no? Para eso sí está muy presto. Llegaba y se reía quizá y le decía: mira cómo estás. Y como el salmista dice, le preguntaba: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde estás tú? Pudiéramos decir nosotros en los momentos de sufrimiento, en los momentos de dolor.
pudiéramos clamar, Señor, ¿dónde estás tú, Señor? ¿Dónde estás tú, Padre, en estos momentos que te necesito? ¿Dónde te encuentras, mi Dios? Que no te siento, que necesito que me saques de este dolor, de esta aflicción. ¿Dónde estás tú, mi Dios? Quizá el diablo le decía, ¿dónde está tu Dios? Y él en esos momentos de dolor, él recuerda una cosa, quizás se considera, quizás se observa, quizás ve que de su piel le están brotando los gusanos. Se contempla lleno de costras. Su olor es un olor maloliente, y en medio de toda esa calamidad, él logra expresar unas palabras que lo impulsan hacia arriba, que lo sacan adelante de ese momento, de ese dolor, de ese agonía. Él dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él vive. Yo sé que mi Redentor vive, dice, y que aún, dice, se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel. Aunque mis riñones se consuman dentro de mí, dice, yo he de ver en mi carne al Señor y mis ojos lo van a ver y no otros, alabando el nombre de Jesús. Ahí está el testimonio de este hombre. Ahí está él testificándonos que en medio del dolor, que en medio de la adversidad hay victoria. Ahí está él testificándonos con hechos, no con palabras, que cuando más difícil se torne la vida para nosotros, ahí está. Por eso el salmista declara, dice, con él estaré yo en la angustia, lo voy a saciar, lo voy a glorificar, lo voy a llenar de larga vida y le voy a mostrar mi salvación. Le decía, experimentamos momentos difíciles que hoy en la mañana precisamente le compartí a mi esposa. Momentos terribles por muchas cosas que no quiero decirle, que no puedo decirle, que no debo decirle, pero muchas cosas en los cuales me quedo yo asombrado, me quedo yo pasmado de cómo todo lo que yo digo, todo lo que hablo, de cierta forma se me vuelve, se me revierte hacia mí. Experimentamos momentos de depresión terribles, como nunca los había experimentado, como nunca los había sentido. Yo que me he reído de la depresión. Momentos de tristeza, de coraje, de impotencia, de dolor, uno tras otro, seguiditos, en un momento, lloré, inclusive hasta le dije al Señor, Señor, ya no puedo más, Señor, es mucho. Esto es nuevo, esto no lo puedo soportar, Señor. Y en esos momentos llega la voz de un ángel de Dios enviado hacia mí y me impulsa con sus palabras. Pregunto yo, ¿cómo puedo estar predicando y tener una cara feliz de que no sucede nada cuando por dentro estoy casi muerto? ¿Cómo puedo pararme y decir esto y por dentro estoy muriendo? No puedo. Y me dice, tiene que echarle ganas. Y me dijo, Él es digno de toda honra y de toda gloria. Yo le agradezco a Dios por esa voz maravillosa que llegó a mi vida en los momentos más difíciles, porque es verdad, es realidad.
nuestro Dios. No importa las circunstancias, no importa nuestro estado de ánimo, no importa nuestra condición, no importa nada. Nuestro Dios es digno de toda la honra y de toda la gloria. Y yo se lo digo, hermano, porque a lo mejor usted tiene que pasar, como dice el salmista, tenemos que atravesar el valle de lágrimas. ¿Cuándo? No sé cuándo. ¿Por qué? Tampoco no lo sé. Pero lo hemos de atravesar. Porque es necesario que por fuego seamos probados. Es necesario, dice Pablo, que por muchas pruebas, por muchas tribulaciones, podamos ser purificados. El escritor bíblico nos motiva, nos alienta, como diciendo en palabras simples, palabras entendibles en el capítulo 11, mira, ya te diste cuenta como Jacob, como Abraham, como Noé, como Abel, como Moisés, como todos los hombres de Dios y las mujeres de Dios te han dado testimonio con su vida de que Dios es real, de que Dios no te falla, de que Dios está contigo. Pero es que no lo veo, no importa, ahí está Dios. No lo siento, no importa, ahí está Dios. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Él lo ha dicho, dice, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Y lo dice una vez que te has dado cuenta de cómo sufrió Moisés, de cómo sufrió Job, de cómo sufrieron los patriarcas. Una vez que te has dado cuenta de que la vida no es fácil, lo único que a ti te resta es avanzar, seguir caminando, seguir caminando, seguir caminando, seguir caminando. Aunque sea arrastras, pero tienes que avanzar hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. ¿Qué te puede ayudar? Muchas cosas nos pueden ayudar. Lo más que a veces nosotros no logramos entender las formas de Dios. Dice, por tanto, dice, todos nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso. ¿Qué es lo que tenemos que dejar? Todo peso. Todo peso, despojémonos de todo peso. ¿Qué es lo que pesa en la vida nuestra? Pecado, pero pues de hecho debemos de estar despojados de pecado. ¿Qué es lo que pesa? Los afanes. Mire, hermano, hay cosas, por ejemplo, que nos afligen a nosotros, que yo creo que nos afligen más que el afán, más que muchas cosas. Por ejemplo, la enfermedad es una de las cosas que nos afligen. Pero hay otras cosas. Por ejemplo, cuando tenemos gente de la familia que no es convertida, eso es una carga para nosotros. Y eso nos está afligiendo. Y nos podemos pasar la vida afligidos. Y no es correcto. No es posible. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que dice el Señor a través de su palabra. Dice, echad sobre Él, depositad sobre Él, dice, vuestra ansiedad, vuestra carga, vuestra solicitud, dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Las cargas son para Dios. Las cargas no son para nosotros. No es posible estar preocupándonos
por fulanito, por sutanito, por el primito, por la primita, por el hijo, por el abuelo, por la abuela, por... No. Deposite a los hijos, deposite a los parientes, deposite a los vecinos en las manos de Dios. Señor, aquí está fulano. Gloria a Dios. Usted haga. Usted deme la fuerza para yo seguir adelante y con mi mente, con mis fuerzas, tratar de agradar a usted. Usted se va a encargar de fulano y de sultano. Pero no, a veces nos afligimos. Hay madres, por ejemplo, que tienen toda una vida de aflicción. Afligido. ¿Y por qué está afligido? Pues es que mi hijo, es que mi hija no se quieren convertir. Y esa aflicción no deja disfrutar la vida en Cristo, porque la vida en Cristo se debe de disfrutar. La vida en el Señor es deleitosa, pero a veces no la podemos saborear porque tenemos muchas cargas que no nos dejan ni avanzar ni disfrutar la vida en el Señor. Quizás suene egoísta, pero no es egoísta. Las cargas las lleva Dios y Él pone sobre nosotros una carga que no es ni la carga del pecado, que no es ni la carga del vecino, que no es ni la carga del pariente. Dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera. Gloria a Dios. Entonces, depositar en las manos de Dios nuestras preocupaciones, todas nuestras preocupaciones. Depositar en las manos de Dios la aflicción que nos acarrea la deficiente salud. Depositar en las manos de Dios todo, porque, hermano, yo comento con mi esposa, platicamos a veces, ya cuando estamos acostados estamos platicando, a veces platicamos a la hora del almuerzo. Por cierto, ahorita que me acordé, la oración por el hermano Juan Contreras, ¿sí lo conoce el hermano Juan Contreras? Hermano de Cantillo. El hermano Juan Contreras fue hospitalizado el día de ayer. El hermano tenía dificultades para respirar, le hicieron estudios. Al parecer su corazón está fallando. Mínimo debería estar trabajando su corazón a un 50%. Está trabajando a un 13%. A hoy, si a hoy mejoraba su salud, lo iban a intervenir, le iban a operar del corazón. Y hoy hablé con su hija por la mañana y le pregunté cómo estaba su papá, y me dijo que había amanecido bien, que había amanecido con un mejor semblante, que quizás no, que él, el hermano, ¿verdad? Como es un hermano de fe, que él decía: a lo mejor no hay necesidad de operación, porque Dios es grande. Pero estaba programado el hermano para hoy o para mañana, no sé qué vaya a suceder, pero mi hermano Juan Contreras hace casi 2 semanas, cuando fui a Canutillo, lo vi. El día 9 estuve por allá con ellos, el día 9 lo vi y estaba muy bien, se veía muy bien el hermano, pero le comento yo a mi esposa: uno es sumamente frágil. Sumamente frágil es uno. No importa qué tan corpulento, no importa si está joven, no importa si está adulto, no importa cómo esté, la persona es frágil ante la adversidad. Se presenta. Usted puede ver a su hermana Lupita, la vimos el miércoles, fue. Y el día siguiente, no sé cuándo, se puso malita la hermana. Y usted iba a pensar que la hermana iba enferma. No, es que las cosas llegan. Las cosas llegan en su momento. Y no importa
si está torote o torota o como esté. Somos frágiles. Bendito Dios. Nuestra dependencia debe ser solamente de Dios. Entonces, le decía, hermano, hace unos momentos, ¿verdad? Depositar en Dios nuestras cargas, nuestra ansiedad, la deficiente salud, todo lo que nos pueda afligir. Si hay escasez, depositarle al Señor nuestra escasez. Que todos hemos pasado momentos de escasez. Quizás usted está pasando por momentos de escasez por que no tiene trabajo. A lo mejor tiene una semana, a lo mejor 2 semanas, 3 semanas. Déjeme decirle que la escasez yo la he pasado años de escasez, años en los cuales hemos logrado salir adelante solamente por la mano de Dios. Hemos experimentado de todo y Dios nos ha sacado adelante en todo momento, y yo creo que lo va a seguir haciendo. Entonces tenemos que despojarnos de todo peso y tenemos que despojarnos del pecado. Y una vez que nos despojemos del peso, de las cargas y del pecado que nos asedia, dice, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Y luego ahí dice algo muy bonito, dice, puestos los ojos en la televisión. ¿No? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de el trono de Dios, o a la diestra de la majestad, dice, en las alturas. Entonces, puestos los ojos en Jesús. Yo se lo he dicho en diferentes ocasiones, usted no ponga sus ojos en mí, yo no soy nadie, yo no le puedo ayudar para nada, a lo mejor le voy a estorbar para todo. Pero si usted pone sus ojos en Jesús, su vida se va a tornar diferente, su vida va a dar un giro maravilloso. Yo se lo recomiendo, porque la vida mía, después de estar en el nivel más bajo, Dios me pone en el nivel más alto, y solamente por su gracia, solamente por su misericordia. Yo no le recomiendo asociación, congregación de los... No, yo le recomiendo que usted tenga un encuentro con Jesús. Es lo que le puedo recomendar, porque Jesús fue quien cambió mi vida, Jesús fue quien cambió mi rumbo equivocado. A veces pensamos o ponemos, o alguien pone la vista en el mortal y va derecho al fracaso. Yo le he testificado de diferentes formas, en diferentes ocasiones. Yo no estoy en contra de encuentros, de esto, de lo que hagan, que quieran, o que pretendan, o que hagan, o que sigan haciendo, que hagan lo que quieran. Pero lo que realmente la gente necesita es un encuentro con Jesús. Encontrarse con Jesús, como Pablo, que tuvo un encuentro con Jesús. Y en ese encuentro con Jesús, el corazón de Pablo cambió. Después de ser un asesino, después de ser un perseguidor de la iglesia, vine a ser el hombre más ferviente, más trabajador en la obra de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros? Tener un encuentro con Jesús. Es lo que necesitamos. No necesitamos más. Si usted tiene un encuentro con Jesús, yo le aseguro que su vida cambia. Amén. Porque a veces la gente viene y se va, y viene y se va, y vienen y vuelven a venir, y se siguen yendo, y se van, y usted ve que la gente viene y no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque no tiene un encuentro con Jesús.
no han conocido a Jesús. Porque cuando la gente conoce a Jesús, como decía la mamá de Mari, la gente se enamora de Jesús, se enamora de Dios. La gente vive una vida totalmente diferente, y esto es lo que el escritor bíblico nos dice. Mira, estos hombres vivieron enamorados de Dios. Fue el amor, fue su fe, fue su perseverancia, fue su constancia, fue su fidelidad lo que los sostuvo fieles hasta la muerte. Ellos lo pudieron hacer, tú también lo puedes hacer. Ellos pusieron sus ojos en Jesús, tú también puedes poner los ojos en Jesús. Ellos se despojaron de la carga y del peso del pecado, tú también lo puedes hacer. Ellos pusieron su vista en el blanco, tú también lo puedes hacer. Ellos estarán en las mansiones eternas, tú también podrás estar en las mansiones eternas, pero tienes que avanzar, tienes que despojarte y tienes que poner tu vista solamente en Jesús. Alabado el nombre del Señor. ¿Cómo está su vida? Quizá tenga pruebas, quizá tenga enfermedad, quizá tenga problemas en su vida familiar, en su vida matrimonial. Quizá su ánimo está decaído. Quizás ya no viene al culto por amor, sino por costumbre. Yo no sé cómo sea su condición. Lo que yo sí le puedo decir es que hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día en el que nos podemos llegar ante Dios y buscar de su misericordia, buscar de su divina gracia, buscar de ese perdón maravilloso, buscar de esa fuerza de Dios que nos pueda impulsar a ir hacia adelante cada día. Porque si no fuera por el Señor, el salmista dice, hubiera yo desmayado si no creyese que tengo que ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Yo le invito, hermano, para que venga y busque de Dios. Aquí está el Señor, hermano. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le vaya adelante. Nos vamos a las 9, si Dios quiere, y vivimos.